Acompáñeme que ya está con nosotros Daniel Menéndez. ¿Cómo le va, Menéndez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias por estar Por favor. con nosotros. Bueno, a ver, yo hacía una descripción de un cuadro social, obviamente en algún caso atado a una historia que estábamos contando, pero digo, en líneas generales, ¿cómo ve usted este cuadro? Bastante parecido, como los cuentos de Dickens también, ¿no? Sí. Esos cuentos que plantean realidades crudas, difíciles. El problema es que muchas veces esas realidades están trazadas detrás de una tragedia, de una situación de posguerra, de un escenario de miseria vinculado con el absolutismo de los zares, o con situaciones, como te decía, después de un escenario de devastación producto de una situación de confrontación bélica. En la Argentina no pasó nada de eso, pasó Macri, eso es lo que pasó el neoliberalismo. Uno no es ingenuo, tampoco sería justo decir que este gobierno heredó un escenario sin dificultades. Eso me parece que sería no Había sería dificultades. claro, no sería intelectualmente honesto decir eso. Ahora, lo que sí es cierto es que empeoró todo. Este gobierno hizo todo mal. Sin que haya una debacle en el medio. Bueno, sin en que realidad, haya ninguna una tragedia tragedia natural, ni ninguna situación Sí. de invasión externa. Este gobierno instaló el hambre en nuestros barrios. Esta realidad no se ve desde hace por lo menos 15 años. Y yo te hablo de una realidad concreta, de que los comedores están rebalsados, de que la situación social está en un escenario muy, muy complejo, como lo dan los indicadores. Los datos de caída en la industria dan cuenta de situaciones que hace 15 años no se daban en el país. O sea, se puede hacer un correlato entre lo que son informaciones que tienen carácter económico, que uno dice, bueno, se deprime la industria. Obviamente, aquel que trabaja en la industria va a tener un problema, se va a precarizar el trabajo probablemente a su alrededor, pero hay un impacto, hay un correlato de eso en términos sociales. Sin duda, porque no solo son suspensiones, en Chivilcoy hace algunos días, Sí, despidos, 647 ¿no? Claro. despidos, a la vuelta de la esquina todavía hay una situación de mucha angustia, por eso quiero ser cauto también, porque hay una discusión y ojalá se pueda resolver, pero hay 647 familias de una empresa de calzados que están en dificultades. Nosotros el lunes vamos a acompañar una cooperativa frigorífica, Linaes, que está a las puertas de cerrar, producto de un boicot de los matarifes y de las mafias de la industria de la carne, porque no quieren que una cooperativa pueda competir. El escenario, dio estos ejemplos porque se pueden multiplicar por cientos a lo largo de todo este tiempo. Este gobierno está claro en el presupuesto que ha optado por resolver esta crisis a través de la especulación financiera. Ese es el modelo de país que proponen, con una recesión enorme, con tasas del 60%. No hay una reacción, es decir, los números que se van conociendo muestran una depresión enorme de la actividad económica. La recesión ya está instalada este año y en principio las proyecciones están mostrando que el año próximo también va a haber una recesión económica. Se está achicando la economía, básicamente. Va a haber menor puestos de trabajo, cantidad de puestos de trabajo disponibles. Todo eso que, ¿qué le genera al gobierno? Ustedes o en todo caso usted que habla habitualmente con los funcionarios, ¿se ve eso desde el poder? A mí me parece que hay, por un lado, una subestimación, un pensar que esto se puede ir llevando, una especulación en clave electoral, de buscar a través de estudio de marketing procurar continuar con este modelo, y creo que tenemos un gran desafío como sociedad, de no mirar para el costado, ¿no? Acá se está instalando el hambre, no estamos hablando ya de problemas vinculados con la pobreza que transitamos unos cuantos años, sino que ya los comedores no dan abasto. Esa realidad que se vive en los barrios más humildes también se ve en la clase media por la pérdida de empleo, porque una familia tiene dificultades para seguir pagando la escuela de los chicos en la escuela privada. Hay un recorte de gastos evidentes. Me parece que el desafío, en todo caso, es proponer una Argentina productiva, porque acá el problema se sale laburando, no hay otra. Ahora, hay que crear las condiciones para que la inversión vaya hacia las fábricas y no vaya hacia los bancos, porque si hay tasas del 60%, el que tiene unos pesos la va a poner sin duda a especular para tener una renta fácil, en lugar de no poner una fábrica, no poner puestos de laburo
Y eso es una señal muy clara del gobierno cuando permanentemente centraliza en beneficio de unas pequeñas empresas la rentabilidad, sobre todo en clave exportadora. Ese modelo de país deja a por lo menos 15 millones afuera. Y el problema es que socialmente vamos hacia un escenario cada vez más difícil. Por eso es que sale Patricia Bullrich a buscar echarle la culpa a los inmigrantes, a buscar endurecer el código penal en relación con las protestas sociales, porque el otro elemento es que este modelo económico cierra, sí, aquellos que metiéndonos miedo a aquellos que protestamos, pero el problema es que cada vez somos más, porque son los trabajadores que pierden empleo, son las pymes que no pueden invertir, son los comerciantes con el tarifazo, son los trabajadores humildes que tienen que recurrir a los comedores, son los trabajadores que le dan aumentos por debajo de los niveles de inflación, afecta a un conjunto enorme de sectores y es un modelo que evidentemente introduce ideas cada vez más nefastas en la sociedad. Lo que dice es que en rigor esto no es mala praxis, acá no hay una situación donde el gobierno aplicó políticas que terminaron resultando baldías, terminaron resultando estériles. Estamos hablando de que hay un modelo, que el modelo se está llevando a cabo y que esto lo que genera es exclusión y no hay una reacción por parte de los funcionarios. En todo caso, lo que hay que es asistencialismo, cómo se puede entender, por ejemplo, lo que son los planes, aquello que el gobierno dice, bueno, estamos saliendo en auxilio de aquellos sectores que son más vulnerables, porque se supone que es un gobierno que tiene políticas para los sectores de ingresos más altos y tiene políticas para los sectores de ingresos más bajos. A mí me parece que es cada vez menos, porque ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Los sectores más humildes ya están preocupados porque hay un problema de hambre. Yo quiero ser reiterativo porque la palabra es fuerte, pero es lo que pasa. Acá hay familias que no tienen para comer. Y eso nunca pasó en nuestro país hace muchísimos años y es una novedad. Y el problema que hoy tenemos es que hay un sector de la clase media, media-baja que está necesitando de un auxilio del Estado para sostener sus ingresos. Bueno, hay sectores de la clase media que hoy ya son sectores de la clase media-baja, absolutamente, ¿no? Que empiezan a venir a los comedores. Que empezó a y el otro darse. elemento, que es un dato concreto, es que una familia de los sectores medios, de sectores medios bajos, de los sectores más humildes, vivía a partir de las changas. O sea, vivía en una red de contención que se explica por la moratoria jubilatoria, por la asignación universal por hijo y por los distintos programas sociales que sostienen un ingreso, pero ese ingreso no alcanza para subsistir. Esas familias complementaban eso con el trabajo. Tenían una máquina de coser y trabajaban a destajo para una textil que se cortó esa changa, o iban con la máquina de cortar pasto a los centros de los distritos a ofrecer su trabajo para cortar el pasto a distintas casas y de esa forma ingresar un ingreso complementario. Sí. Todo eso se ha caído porque este gobierno, a partir de las tasas que ofrece a los bancos, ha desplomado, y el nivel de ajuste que está llevando adelante ha deteriorado la actividad económica al subsuelo de las posibilidades de actividad que existe en nuestro país, y eso hace que no haya un mango en la calle para poder ir a desarrollar changas y trabajo informal. Entonces el hogar que antes tenía 20, 25 mil pesos de ingreso, hoy vive con 10 mil pesos que se explican por la asignación universal por hijo, por los ingresos vinculados con los programas de empleo, y esas familias están en una situación de no poder garantizar la alimentación de sus chicos. Por eso pedimos la emergencia alimentaria, por eso entendemos que hay una situación de crisis social que está en un pico que hace muchísimo tiempo no se veía en el país. Menéndez, la verdad le agradezco mucho, pero no quiero dejar de preguntarle qué es lo que viene ahora, teniendo en cuenta que hay un presupuesto que se está negociando en el Congreso. Ese presupuesto presupone un recorte realmente enorme en varios rubros. Uno intuye también que desde el punto de vista de la asistencia social también se va a generar este recorte. Digo, ¿qué es lo que uno puede esperar para los próximos meses? Bueno, es un presupuesto que consolida el hambre, que consolida este deterioro social en números. O sea, hay una reducción a la mitad de la obra pública, hay una reducción en la infraestructura escolar enorme, hay una crisis en la actividad económica y hay un sostenimiento de niveles de inflación enorme en los alimentos. Todo ese combo nos hace que los movimientos sociales tengamos que estar espalda con espalda tratando de que la situación social no se agrave más. Nosotros le planteamos una situación de alarma al gobierno, entendemos que de cara a fin de año hay que tomar una serie de medidas para sostener. Nosotros hoy estamos con el agua ya ni siquiera al cuello, la gente está tapada.
Entonces lo que necesitamos es que nos pongan un banquito para poder pararnos y que el agua nos llegue al cuello. Ya ni siquiera que el agua, la situación es una situación de desborde. Entonces, si el gobierno no toma esas medidas, los próximos meses van a ser muy difíciles. Y lo único que le queda a este gobierno es encontrar un esquema de engaño en base electoral para poder presentar una propuesta de continuidad, porque si se plantea tal cual está hoy la realidad, la verdad que es muy difícil que alguien pueda validar este proceso porque a todos nos fue peor. Y la verdad que nosotros queremos vivir de nuestro trabajo, todos, el comerciante quiere vender, el que tiene una empresa quiere producir, los trabajadores quieren ganar acorde a la inflación y los sectores más humildes quieren construir un futuro de esfuerzo para que sus chicos estén mejor. Todo eso hoy no se puede hacer. Por tanto, la verdad que el escenario es muy complejo. Daniel Menéndez, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros los saludo. Muy amable, realmente. Un gusto. Muchas gracias.